Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a este año 2021. El 23 de septiembre del 2019, lo tengo anotado, hice el último día del reto número 107, donde nos quedamos en Mateo 16. La verdad que un poco tal vez de desánimo porque, no sé, yo pienso que a veces el enemigo pone esas cosas en tu corazón, de que vos estás diciendo lo mismo, vos no sabés, vos no sos teólogo, o no has estudiado lo suficiente la Biblia como para explicarla, etcétera, etcétera. Bueno, pero creo que son excusas y ya en este nuevo año 2021 quise retomar de nuevo el día del reto. Esta vez no dándote consejos yo de la lectura bíblica que voy a hacer, sino apoyándome en los comentarios que tengo en esta Biblia de John MacArthur, que simplemente te los voy a leer, te voy a buscar las citas bíblicas para que vos mismo podás aprender la palabra de Dios, porque pienso que hay bastante contenido en esta Biblia. Y vamos a empezar con Mateo capítulo 17, y mi propuesta es hacer este video lo más continuo posible. No te voy a decir todos los días, porque es muy difícil, y sí de manera continua. Si es que todavía no he hecho un video, es que tal vez estoy estudiando ese capítulo o lo estoy viendo, y lo más pronto posible haré el video. Bien, sin más preámbulos, empecemos leyendo Mateo 17. La transfiguración. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús, les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte,
dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Jesús anuncia otra vez su muerte. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Hasta ahí la palabra del Señor. Les decía que les voy a leer los comentarios, y aunque es un poco extenso y los mismos comentarios dicen que lean los versículos de otros comentarios, lo vamos a hacer para poder entender mejor las escrituras. Estoy con una Biblia MacArthur, de estudio MacArthur, y te la recomiendo muchísimo. Aparte, en el celular tengo la aplicación que se llama S-Word, que también ahí están no solamente los comentarios de MacArthur, sino N cantidad de Biblias con otros comentaristas. La verdad que si podés buscar en YouTube S-Word, cómo se instala en el celular, te va a ayudar muchísimo. Les voy a leer los comentarios. 17.1. 6 días después. La referencia exacta al número de días entre un suceso y otro no es usual en Mateo. Parece que estuviera detallando cuidadosamente la conexión entre la promesa de Jesús en 16:28. En 16:28 dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y el suceso que sigue inmediatamente. Marcos habla también de 6 días. Marcos 9:2. Eso lo voy a buscar acá. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Pero Lucas, contando probablemente el día de la confesión de Pedro y el día de la transfiguración de Cristo, separadamente como el comienzo y el final de este periodo, dice que fue como 8 días después. Eso lo podemos ver en Lucas 9:28, que dice así: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Pedro, a Jacobo y a Juan. Cuando hago esa pausa significa que esas palabras están en negrita y lo está destacando el comentarista. Estos 3 discípulos del círculo íntimo de Cristo. Vea la nota sobre 10.2. La nota sobre Mateo 10.2.
En el 10.2 dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Vamos a leer el comentario. Los nombres de los 12 apóstoles. Los 12 son siempre nombrados en orden similar. Eso lo nombran Marcos 3, 16 al 19, Lucas 6, 13 al 16 y Hechos 1, 13. Pedro siempre es nombrado en primer lugar. La lista contiene 3 grupos de 4. Los 3 grupos son nombrados siempre en el mismo orden y el primer nombre en cada subgrupo es siempre el mismo, aunque haya alguna variación en el orden de los subgrupos. Pero Judas Iscariote es siempre nombrado en último lugar. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. El primer subgrupo de 4 es el más familiar para nosotros. Estas 2 parejas de hermanos, todos pescadores, representan un círculo interno de discípulos frecuentemente vistos cerca de Jesús. Vea las notas sobre Mateo 17:1. Se los voy a leer un poquito antes. Estos 3 discípulos del círculo íntimo de Cristo, vea la nota sobre 10.2, eso ya vimos, aparecen frecuentemente a solas con Jesús. Eso lo podemos ver también en Mateo 26:37, en Marcos 5:37 y en Marcos 13:3. Vamos a ver el video. Vamos a ver la cita. Mateo 26:37. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Marcos 5:37. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera. Estoy leyendo Lucas. Marcos 5:37 dice así: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y para concluir, Marcos 13:13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el final será salvo. Creo que en realidad se refiere a Mateo 13:13. Tiene abreviaturas los comentarios y hay veces no se la entiende. Creo que es el 13:13 nomás de Marcos que leímos. Aunque no le veo la continuidad. Tal vez acá hay un error del comentarista, ¿no? Bien, vamos con el 17:2. Transfiguró. Cristo sufría un dramático cambio en su apariencia, de forma que los discípulos pudieron apreciar su gloria. Moisés y Elías, 17:3. Representan la ley y los profetas respectivamente. Ambos habían predicho la muerte de Cristo y eso es lo que Lucas dice que los 3 estaban hablando. 17:4. 3 enramadas. Esta es una referencia indudable a las tiendas que eran usadas para celebrar la fiesta de los tabernáculos, cuando los israelitas habitaban en tiendas por 7 días. Eso lo podemos ver en Levítico 23, 34 al 42. Pedro estaba expresando su deseo de permanecer en aquel lugar. Vamos a Levítico, Antiguo Testamento, 23, 34 al 42. Dice así: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún
trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a los que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificios y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el 8º día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Bien, ahí está la referencia. Vamos con el comentario del 17.5. 3 en rama. No, perdón, sí. El 17.5 dice, a él oíd. Destaca eso. Pedro erró al colocar a Moisés y Elías en el mismo nivel que Cristo. Cristo era aquel acerca del cual habían profetizado Moisés y Elías. La voz del Padre, versículo 5, vamos a leer el versículo. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Interrumpió mientras Pedro aún hablaba. Las palabras fueron las mismas escuchadas durante el bautismo de Jesús en Mateo 3:17. Vamos a ver Mateo 3:17. Dice así, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos con el 17:6. Se postraron sobre sus rostros. Una respuesta común ante el hecho de que el Santo Dios del universo está presente. Eso lo podemos ver en Isaías 6:5, Ezequiel 1:28 y Apocalipsis 1:17. Vamos allá. Antiguo Testamento, Isaías, capítulo 6, versículo 5. Dice así, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Vamos a Ezequiel 1:28, que también está en el Antiguo Testamento. Y dice así, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esa fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Vamos con Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último.
Muy bien, vamos con el comentario que aparece acá del 17:9. No digáis a nadie la visión. Vea las notas sobre 8:4 y 12:6. Habla sobre Mateo 8:4 y 12:6. Quiere que veamos las notas. Les voy a leer, sí, el 17:9 dice: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y ahí lo que destaca es la palabra que dicen, o la frase: no digáis a nadie la visión. Vamos a ver las notas sobre Mateo 8:4. En el 8:4 dice: entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. El comentario dice: no lo digas a nadie. Publicidad sobre semejante milagro podía impedir la misión de Cristo y desviar la atención pública de su mensaje. Marcos registra que esto fue lo que precisamente sucedió. El hombre quedó tan maravillado por el milagro que desobedeció la orden y, como resultado de esto, Jesús tuvo que llevar su ministerio fuera de la ciudad en las regiones desérticas. Marcos 1:45. La ofrenda que ordenó Moisés, un sacrificio de 2 aves, una de las cuales era muerta y la otra dejada en libertad. Levítico 14:4 al 7, para testimonio a ellos, es decir, los sacerdotes. Bien, vamos a ver el comentario de Mateo 12:6. En el 12:6 dice: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Vamos al comentario. Esta fue una expresión sincera de su deidad. El Señor Jesús era Dios encarnado, Dios habitando en carne humana, muy superior a un edificio que Dios solo visita. Bien, continuemos con los comentarios y esta vez, para que se ilustre mejor, lo voy a leer el versículo, el 17:10. Dice así: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? 17:10 destaca la frase: ¿por qué? Punto suspensivo, Elías venga primero, porque así fue profetizado por Malaquías en el capítulo 4, versículos 5 y 6. Y también aquí dice que veamos la nota sobre Mateo 11:14. Primero vamos a Malaquías 4, 5, 6. Antiguo Testamento, Malaquías 4, 5 y 6. He aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Veamos las notas sobre Mateo 11:14. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Vamos al comentario, que es lo que nos pide. Él es aquel Elías, es decir, Juan. Es el cumplimiento de Malaquías 4, 5 al 6. Vea Mateo 17, 2 al 13. Los judíos estaban conscientes de que Elías no había muerto. Capítulo de 2 Reyes 2:11. Esto no quiere decir que Juan fuera Elías, que había regresado. De hecho, Juan mismo negó que él fuera Elías. Eso se ve en Juan 1:21. Pero sí vino en el espíritu y poder de Elías. Lucas 1:17. Si ellos lo hubieran creído, Juan habría sido el cumplimiento de las profecías de Elías. Vea las notas sobre Marcos 9:13 y Apocalipsis 11:5 y 6. Cuando lleguemos ahí, vamos a ver todo eso, esas notas que piden, ¿no? Ahora nos pidió las notas sobre Mateo 11:14 y eso leímos. Vamos al 17:12. Les voy a leer el versículo. Dice:
Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ello. 17:12 destaca Elías ya vino. Vea la nota sobre 11:14, no la vamos a volver a leer, ya lo leímos. Los líderes judíos habían fallado en reconocer a Juan el Bautista, aunque los discípulos lo hicieron. Versículo 13. En el 13 dice, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Juan vino en el espíritu y el poder de Elías, y los líderes judíos lo mataron. El Mesías estaba a punto de sufrir de manera similar. 17:17. Leamos el versículo. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. El 17:17 destaca, oh generación incrédula y perversa. El versículo 20 indica que el Señor se estaba refiriendo a los discípulos y su débil fe. Vea la nota sobre 15:33. Vamos a Mateo 15:33. Dice, entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Vamos al comentario. ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes? No hay duda alguna de por qué Jesús los llamó hombres de poca fe. Aquí también hay referencias bíblicas donde dice Mateo 8:26, Mateo 14:31, Mateo 16:8, Mateo 17:20. Cuando hicieron esta pregunta después de haber presenciado recientemente el milagro de la alimentación de los 5,000, Mateo 14:13 y 21. Veamos la nota sobre el 17:19. Primero leamos el 19. Dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Es la frase que destaca cuando Cristo envió a sus discípulos en Mateo 10:6-8. Vamos ahí. Mateo 10:6-8. Si no id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Explícitamente los mandó a hacer esta clase de milagro. Menos de un año después, habían fallado en donde una vez habían tenido éxito. La explicación que da Cristo para este fallo era una fe deficiente. Versículo 20. La deficiencia no consiste en una falta de confianza. Ellos estaban sorprendidos de no haber podido expulsar este demonio. El problema yacía probablemente en no hacer a Dios, más allá de sus propios dones, el objeto de su confianza. Vea la nota sobre el versículo 20. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. En el 20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. El 20 dice así el comentario, fue fe como un grano de mostaza. La verdadera fe, según la definición de Cristo, siempre envuelve sumisión a la voluntad de Dios. Lo que estaba enseñándoles aquí no tiene nada que ver con la psicología de la mente positiva. Les estaba diciendo que la fuente y el objeto de una fe genuina, incluso aquella tan pequeña como un grano de mostaza, es Dios, porque no hay imposible para Dios. Eso dice en Lucas 1:37. Vamos allá. Y dice eso, porque nada hay imposible para Dios. Vea también la nota sobre la nota de 21:21. Vamos a Mateo 21:21.
Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Vamos al comentario. Si tuvierais fe y no dudareis, esto presupone que lo solicitado es efectivamente la voluntad de Dios. Vea la nota sobre Mateo 17:20. Solo la fe que viene de Dios es absolutamente libre de dudas. Eso lo vemos en Marcos 9:24. Será hecho. Un milagro de semejante dimensión era lo que precisamente deseaban los escribas y fariseos que Jesús hiciera, pero él siempre se negó. Vea la nota sobre Mateo 12:38. Aquí les habla figurativamente sobre el inmensurable poder de Dios liberado en quienes tienen verdadera fe. Muy bien. Nada os será imposible. Otra frase destacada del 17:20. Aquí Cristo expresa la idea añadida luego explícitamente en 1 Juan 5:14. Lo que debemos desear es estar conforme a su voluntad. Vamos con el 17:21. Dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Vamos a leer lo que dice aquí: sino con oración y ayuno. Nuevamente, esto sugiere que el problema de fondo de los discípulos era no haber hecho a Dios el objeto de su fe. Vean las notas sobre el versículo 19 y 20 que ya las vimos. No las vamos a volver a leer. Sin embargo, este versículo no se encuentra en los mejores manuscritos. Eso dice el comentarista. 17:22. Será entregado. El 17:22 dice así: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. La palabra destacada: será entregado por Judas Iscariote. Vea las notas sobre 26, 47 y 50. Está hablando de Mateo. Vamos allá. Mateo 26, 47 y 50. 47 dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El 50 dice: y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Vamos a ver el comentario del 47. Dice así: Judas, uno de los 12. Vea el versículo de Mateo 26, 14. Todos los evangelistas se refieren a Judas de esta forma: Marcos 14, 10, Marcos 14, 43, Lucas 22, 47, Juan 6, 71. Solo una vez, Juan 20, 24, aparece descrito de esta forma otro discípulo. Los escritores de los evangelios parecen usar la expresión para subrayar el carácter insidioso del crimen de Judas, especialmente aquí cuando la traición estaba siendo consumada. El 26:50 comentario dice así: amigo, no la usual palabra griega para amigos, sino otra que significa camarada. Bien, vamos con el último comentario que registra acá, el 17:24, y se los leo. Dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y aquí destaca en el comentario las 2 dracmas, un impuesto equivalente a 2 días de salario aproximadamente, que era recolectado anualmente entre los hombres mayores de 20 años para el mantenimiento del templo. Eso se ve en Éxodo 30, 13 y 14 y 2 Crónicas 24, 9. Vamos allá. Antiguo Testamento, Éxodo 30, 13. Dice así:
y el 14. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Vamos a ver lo que dice en 2 Crónicas 24:9, que también está en el Antiguo Testamento. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Bien, los hijos de los reyes estaban exentos del pago de impuestos y técnicamente Jesús, al ser hijo de Dios, debía estarlo también. Versículo 26 dice así: Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para evitar ofender a alguien, Jesús accedió a pagar el impuesto por él y por Pedro. Versículo 27. Sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallará un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Vamos a ver donde habla también sobre impuestos en la Biblia, en Romanos 13:1 al 7, Tito 3:1 y 1 Pedro 2:13 y 17, que está aquí en los comentarios. Romanos 13, y eso está en el Nuevo Testamento. 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Vamos a leer Tito 3:1. Dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Vamos con 1 Pedro 2:13 y 17, que dice así: (2:13 al 17, perdón). Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Muy bien, hasta ahí hemos estudiado el capítulo de Mateo 17 con los comentarios de la Biblia de Estudio John MacArthur. Espero que haya sido de mucha bendición. Y no te olvides, bájate la aplicación S-Word, busca en YouTube cómo utilizar esa aplicación, y ahí vas a tener no solo los comentarios de John MacArthur, sino de N cantidad de Biblias, comentaristas, teólogos, incluso cómo ciertas palabras están en griego,
en sus originales y vas a poder estudiar mejor las Escrituras. Dios te bendiga.